Iniciemos nuestras actividades estudiando la palabra de Dios. Y bueno, el hecho de invitarnos, la verdad que es un privilegio también. Bien, vamos a darle lectura a nuestro capítulo, lo que estamos estudiando, el capítulo 9, del versículo 1 al 17, para entrar en el terreno que Dios quiere que el día de hoy meditemos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, del versículo 1 al 17. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió a anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Jesús les dijo, no lleven nada para el camino, ni bolsa colgada del bastón, ni pan, ni plata, ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Pero donde no los quieran recibir, no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra de ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban las buenas nuevas y hacían curaciones en todos los lugares. El rey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían, es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros, es Elías que ha reaparecido, y otros, es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía, a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es entonces este, del cual me cuentan cosas tan raras? Y tenía ganas de verlo. Al volver los apóstoles, contaron a Jesús todo lo que le habían, lo que habían hecho. Él los tomó consigo y se retiró en dirección a una ciudad llamada Bethsaida para estar a solas con ellos. Pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió y volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar. Los 12 se acercaron para decirle, despide a la gente para que busque alojamiento y comida en las aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó, denle ustedes mismos de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimento para todo este gentío? De hecho, había unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos, hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Después se recogieron los pedazos que habían sobrado y llenaron 12 canastos. Esta es la lectura en la cual vamos a meditar el día de hoy. Vamos a sacar algunas enseñanzas. Seguramente al estudiarlo cada uno de nosotros podemos encontrar algo que nos llama a nosotros la atención. Y lo primero es que los discípulos de Jesús tenían que hacer algo bien importante. Y es prácticamente lo que nosotros también debemos de hacer. Y es lo que nosotros conocemos como la gran comisión. ¿Cuál es el asunto de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, que tengamos nosotros conocimiento, que podamos tener una relación con Él? Es compartir este conocimiento, estas bendiciones con los demás. Y la manera de hacerlo es justamente haciendo las cosas. Ellos estaban con Jesús, habían visto cómo Jesús había hecho muchas cosas. Y Jesús les dice, ahora es tiempo de que ustedes, lo que han aprendido, vayan y lo practiquen. Y es algo que a nosotros también nos tiene que llegar. Nosotros sabemos de Jesús, lo hemos conocido, hemos compartido con Él muchas cosas, hemos visto milagros en nuestras vidas,
Y ahora lo que Jesús desea que nosotros hagamos es justamente eso, que nosotros vayamos a enseñar a otros, a decirles qué es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Si pudiéramos hacer una pregunta aquí general y preguntarle a cada uno de los que aquí nos encontramos, de los 15 que nos encontramos por aquí, y preguntara qué es lo que ha hecho Jesús en tu vida, yo creo que no nos alcanzaría el día de hoy para comentar cada uno todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta este momento. ¿Sí? Y algo tan sencillo como el día de hoy, amanecimos. El primer milagro se dio. Abrimos nuestros ojos a un nuevo día. ¿Sí? Y la oportunidad que nos da el Señor de reunirnos para estudiar su palabra, para escudriñarla, ¿sí? Es lo que nos permite mostrarnos a cada uno de nosotros todo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y aquí es bien interesante leer que cuando Jesús nos envía a hacer el trabajo que Él desea que nosotros hagamos, nos manda con su poder, nos manda con su fe, ¿sí? Para que nosotros, dice aquí que cuando mandó a los discípulos, ellos podían expulsar demonios. Y es interesante saber que cuando hay alguna posesión en la iglesia, a veces nosotros no sabemos qué hacer. Y luego pensamos en personajes que quizás pensamos nosotros que sepan más que nosotros, que están todo el tiempo dedicados a la palabra de Dios y algunos de ellos tampoco se animan a hacerlo. ¿Qué es lo que nos pasa? Pues justamente que no tenemos esa confianza que Dios nos da cuando nos manda a hacer el trabajo. Dice expulsar demonios. Y además, también nos dice que para poder curar todas las enfermedades. Y a veces decimos, bueno, nos va a mandar a curar enfermedades cuando quizás nosotros estamos enfermos. ¿Sí? Y es algo que tenemos que ir meditando cada uno de nosotros, qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer nosotros para poder cumplir con ese mandato que Cristo Jesús nos manda. Y bueno, Jesús dice aquí que siempre que salgamos a predicar el Evangelio, seguramente va a haber personas que no lo acepten, personas sin conocimiento, personas con tradiciones muy diferentes a las de un Dios verdadero, personas con mucho conocimiento científico, que siempre nos van a rebatir y nos van a decir que Dios existe, que si no existe, que si Dios nos ama, ¿por qué deja tanto sufrimiento? En fin, muchas cosas que siempre las personas van a estar teniendo para no escuchar la palabra de Dios, para no rendirse a los pies de Cristo Jesús. Y aquí Jesús no lo advierte, no lo dice. Se vayan y si alguno no desea, si alguno no quiere escucharlos, si alguno no desea que ustedes le transmitan nada, ni que le digan que la Biblia es la palabra de Dios y que ellos con conocimiento científico, con lecturas de algunos otros autores digan que no, que ese libro llamado la Biblia no tiene ninguna validez. Y bueno, tenemos que respetar porque Jesús también respeta esta situación y él lo dice. Dice, bueno, pues prácticamente aquí dice, salgan de esa ciudad, salgan de ese lugar y sacúdanse los pies hasta del polvo, ¿sí? Para que esto sea testimonio en contra de ellos. Y no porque Dios no los quiera, sino porque en algún momento, si nosotros no hacemos el trabajo que Dios quiere que hagamos, por ahí en alguna parte nos dice Apocalipsis que nos van a reclamar que por qué nosotros no les dimos a conocer el mensaje. Pero con esto nosotros dijéramos estaríamos salvando esa parte de que sí compartimos lo que Dios deseaba que nosotros hiciéramos. ¿Sí? Y también nos dice, y también cuando llegues a algún lugar va a haber una casa donde puedas entrar, donde puedas morar y donde tú vas a estar todo el tiempo, va a ser el lugar en donde te van a poder localizar. Y cuando salgas de esa ciudad vas a salir de esa misma casa. Y otra de las cosas bien interesantes cuando Jesús nos manda es que nos dice aquí, y es algo que humanamente es bien complicado, es decir, que no llevemos nada.
Nada en cuestiones materiales, dice aquí, ni dinero, ni alforja, ni vestido, ni nada. Tú ve, haz tu trabajo. ¿Qué nos quiere decir Cristo Jesús con esto? Que Él no se preocupa por nuestro bienestar físico. No, al contrario. Se preocupa por eso que Él nos va a proveer de todo. ¿Sí? ¿Por medio de quién? Por medio de las personas con las que vayamos. ¿Sí? Cuando Jesús predicaba, dice por ahí que había unas mujeres que le ayudaban. ¿Sí? Y otros personajes que también le ayudaban a sostener su ministerio y poder seguir adelante con él mismo. Y es lo que el Señor les dice a los discípulos. Ahora ya aprendieron, Víctor, Adela, Mau, Susi, Graciela, ya aprendieron. Ahora vayan y hagan la tarea que yo les he asignado. Digo, no digo más nombres porque me aparecen todos aquí en la pantalla, perdón, pero todos estamos incluidos. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender esa parte. Dicen por ahí que hay que vivir por fe. Y es bien interesante esa parte. ¿Vamos a confiar o no vamos a confiar? Eso es todo. Y si nosotros vamos a confiar, pues tenemos que aprender. Dice por ahí la palabra de Dios que cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice que creo que algunos estaban en la barca, otros en los bancos de los impuestos, dice, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí? ¿Y qué es todo? Todo, el trabajo, su sustento, incluyendo inclusive a su familia. ¿Sí? Que en algún momento tenían que corregir esas, bueno, no corregir, sino balancear esa situación. Sí, porque el primer campo misionero que nosotros tenemos, pues no está en África, no está en la India, no está en las colonias, dijeron ahora, bueno, ya esos cinturones dicen que existían en las ciudades, ya casi no se habla de ellos, pero en las ciudades, y digo, no tenemos que ir muy lejos, aquí mismo, aquí en el centro de la ciudad, encontramos muchas personas con mucha necesidad. ¿Sí? Y el Señor no quiere que vayamos hasta allá, simplemente aquí mismo tenemos que hacer el trabajo. ¿Con quiénes? Con los que lo necesitan, con los que lo buscan. Y es interesante después, bueno, antes hay un asunto aquí de por qué los suyos no le conocían. ¿Sí? Herodes decía, puede ser Juan el Bautista. La Biblia no nos dice quién dice, pero aquí dice, podría ser Elías, podría ser alguno de los profetas. Siempre andamos buscando sustituir al gran personaje que nos salva, que nos quiere, que nos ama, que nos creó por otras personas, no queriendo aceptarlos. Y la Biblia lo dice bien claro, dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Sí? Y esto es lo que sucede aquí con esta parte de la lectura que tuvimos al estudiar lo que decían de quién era Jesús. Y esto nos lleva también a cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ok, toda la gente dice esto, pero ustedes, ¿qué dicen? ¿Quién soy para cada uno de los que estamos escuchando en esta mañana? ¿Quién es Cristo Jesús para nosotros? ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos esa parte, y entonces dice aquí que algo bien interesante, el testimonio que dan los discípulos cuando regresan de hacer la gran tarea que el Señor les mandó hacer. ¿Sí? Y la gran tarea es de decirle que los demonios se quitaban de ellos, que ellos podían sanar muchas personas, que a todos con los que tuvieron trato les ayudaron, les sanaron, ¿sí? Dicen, y al volver los discípulos contaron a Jesús todo lo que habían hecho, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes que ahorita saliéramos nosotros y que por la tarde nos volviéramos a reunir y pudiéramos hablar de que con la ayuda de Dios y por medio de la oración, algunas personas se sanaron? ¿Sí? No porque nosotros tengamos mucho conocimiento o seamos médicos, simplemente porque confiamos en las promesas de Jesús.
en cada uno de nosotros. Que si nosotros hacemos el trabajo que Él desea que nosotros hagamos, seguramente podremos empezar a platicar las grandes maravillas que se pueden hacer en el nombre del Señor en esta ciudad. Pero bueno, la tarea, el punto está ahí. Las cosas están puestas para que nosotros, cada día después de escudriñarlas para la palabra de Dios, nosotros podamos hacer la tarea que nos ha sido asignada. El relato nos sigue diciendo que Jesús quería que los discípulos descansaran, porque después del trabajo arduo, ¿qué necesitamos? Un un descanso que nos permita restaurar nuestras fuerzas, que nuestra mente vuelva a estar lista para seguir adelante y que nosotros podamos seguir escuchando lo que Dios desea que nosotros hagamos. Sí, sí, pero que la gente lo supo, dice, y bueno, en lugar de descansar, tuvieron que empezar o seguir con el trabajo. ¿Sí? Y dice aquí la Biblia, la palabra de Dios nos dice que entonces Jesús volvió otra vez a enseñarles la palabra de Dios, que él volvió a sanar a los que por ahí estaban y que los buscaban. ¿Sí? Pero también déjenme decirles aquí en esta parte, habla del asunto de a veces de la lejanía de las cosas que nos facilitan la vida a nosotros y más a nosotros que vivimos en la ciudad. Para tomar agua, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente abrir un grifo, una llave, agarrar un garrafón, servirnos el agua y tomar el agua. ¿Sí? Si queremos comer, pues salimos quizás a caminar a la esquina, al mercado, a la tienda y conseguimos lo que nosotros necesitamos. Si necesitamos dormir, bueno, pues dijéramos si no estamos en nuestra casa, en la ciudad hay muchos hoteles, hay muchos lugares donde podemos pasar la noche. Pero pareciera ser que siempre nos preocupa mucho esa situación. ¿Sí? Y los discípulos le dicen a Jesús, oye, ya es tarde, las personas no han comido, ¿dónde van a pasar la noche? Ya, yo creo que ya es tiempo y creemos que ya es tiempo de que se les despidan. Y Jesús les pone algo, una tarea bien interesante y bien importante. Y les dice, denle vosotros de comer. Sí. Porque él ya había hecho su parte, ya les había dado de comer la palabra de Dios, el pan de vida ya lo tenía. Sí. Y los discípulos, a pesar de todo lo que habían vivido, visto en esos momentos, si nos regresamos un poquito al capítulo 8 de los milagros que Jesús había hecho, al capítulo 9 que estamos meditando el día de hoy, pareciera ser que se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí? Y que, pues si la gente está en ayuno, seguramente se va a desmayar. Si la gente no come, si no tiene un lugar adecuado para dormir, pues no va a descansar. Pero la Biblia nos dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y estaban cerca, muy cerca de Jesús. Y los discípulos, a pesar de tantos milagros que estaban contemplando ellos, no podían entender. En lugar de decirle a Jesús, Señor, ¿qué hacemos? Ellos toman decisiones. Dicen, ¿qué vamos a hacer con dos pececitos y con unos cuantos, con unos cuantos panes para esta multitud? Ahora imagínense, dice aquí la palabra de Dios que eran 5,000 personas, hombres, ¿sí? Sin contar mujeres y niños. Si lo multiplicamos uno por un hombre más una mujer más un niño, seríamos 3 por 5, 15,000 personas. Y si ahorita nos dijeran, vayan a conseguirme 15,000 bolillos para hacerles una torta a estos hombres, a estas mujeres y a estos niños, ¿qué haríamos nosotros?
Realmente podremos, entre los que estamos aquí, los 16 que vayamos a comprar 5,000 panes para hacer una torta, ¿sí? Se nos olvida que Jesús es el hombre, el Dios de los milagros, y que Él puede proveer cualquier cantidad de alimento, cualquier cantidad de salud para cada uno de nosotros, y que nosotros solamente tenemos que ser partícipes de ello, ¿sí? Y nosotros a veces, repito, a veces nosotros dudamos, tanto dudamos de la palabra de Dios, cuando inclusive voy a tomar ejemplos, cuando hacemos comida en la iglesia, por esta chelita, que de repente volteamos a ver la cazuela, volteamos a ver las personas que están cerca de nosotros, y lo primero que viene a nuestros pensamientos es, no va a alcanzar la comida para todos. Pero entonces por ahí nunca falta quien nos diga, bueno, vamos a intentarlo, vamos a servir hasta donde alcance. Y nosotros empezamos a servir un plato, otro plato, otro plato, servimos todos, ya todos están comiendo y volteamos a ver nuestra olla, nuestra cazuela, y todavía tiene alimento. ¿Sí? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Porque a veces el separarnos un poquito de Jesús nos lleva a tener la duda de si las cosas van a poderse llevar a cabo o no. ¿Sí? Satisfacer la necesidad de las personas a veces es un poquito complicado. La cantidad de las personas cuando llegan nosotros vemos difícil. Pero aquí el asunto es, todos llegamos a buscar alimento espiritual. Y si buscamos el alimento espiritual, siempre vamos a quedar satisfechos. Si buscamos el alimento físico, siempre Dios va a proveer para cada uno de nosotros. Y todo esto es para que nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra obediencia en Dios vaya creciendo día con día. No solo basta creer, dice la palabra de Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y nosotros? Cuando creemos que si nosotros obedecemos, Dios va a hacer la parte que le corresponde. Pero nosotros tenemos que tener esa seguridad de que al Dios que servimos es un Dios todopoderoso. ¿Y por qué lo repito? Porque a veces se nos olvida. En cada uno de los momentos de nuestra vida, a veces flaqueamos cuando hay enfermedad, cuando hay necesidad física, cuando hay problemas emocionales, dudamos. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana con todos estos relatos, con todo esto que el Dios pone a nuestra disposición? Que nosotros aprendamos a confiar plena, completa y totalmente en Él. Porque si no lo hacemos, un ápice de duda y entonces las cosas van a cambiar en nuestra vida. Pero si nosotros aprendemos a mantenernos, vamos a contar las maravillas que Dios puede hacer por medio de nosotros con otros. Y es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo para que, como dice la última parte, dice, todos comieron hasta saciarse, ¿sí? Y después recogieron los pedazos que sobraron y llenaron 12 cestas. Y en esta última parte del estudio de esta mañana, ¿qué significa eso de sobraron 12 cestas? En el Evangelio según San Lucas no lo dice, en el Evangelio nos dice que para que nada se pierda, ¿sí? Y es lo que tenemos que aprender nosotros, para que nada se pierda, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alimento que llevamos a la boca, y a veces nos servimos un poquito más de lo que deberíamos de comer,
A veces se nos hace muy fácil dejarlo, ¿sí? Pero el Señor no desea que nada se pierda. Y no sé si ustedes, bueno, cuando vamos a los restaurantes regularmente, inclusive en la iglesia, déjenme decirles, servimos platos y de repente vemos platos con sobrantes. Sí, platos que a veces nada más, como dicen por ahí, solamente los pellizcan, ¿sí? Y los desperdiciamos. Pero ¿cómo voy a comer yo ese plato si ya lo tomó el hermano Víctor, que no se lo acabó y me lo pasa a mí para que yo me lo coma, que yo tengo hambre? ¿Cómo lo voy a hacer así? ¿Sí? ¿Cómo estaban esas cestas llenas de panes? No sé, pero supongo que estaban un poquito mordisqueados. Y a veces nosotros decimos, no, eso no. Nosotros tenemos que aprender esa lección de economía que el Señor nos da. Todo tenemos que aprovecharlo, todo y al máximo, ¿sí? Porque dice el Señor que no desea que nada se pierda. Y esto nos lleva al punto de cuántos hombres quiere que Dios que se pierdan en este mundo. San Juan 3:16 dice, de tal manera de un modo hizo al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros nos podemos comparar con esos sobrantes de comida, ¿sí? Que ya nadie los quiere y que lo único que desean es ponerlos en el bote de la basura. Tenemos que aprender muchas lecciones, mis hermanos, en este punto de toda esa manera de cómo Cristo Jesús nos recomienda que escudriñemos su escritura, ¿sí? Dicen todas las cosas que en el pasado se escribieron. ¿Para qué se escribieron? Para que las leyéramos una y otra vez y listo. Y ya, yo ya la leí, dijéramos, ya leí la Biblia un año, todo en un año, ya. ¿Sí? ¿Para qué las cosas se escribieron en el pasado? Para nuestra enseñanza, ¿sí? Y justamente cuando nosotros aprendemos, entonces nos regresamos al versículo 1 del estudio que estamos teniendo esta mañana, ¿sí? Para que nosotros hagamos las cosas que ya aprendimos. De nada nos sirve aprender las cosas si no las compartimos. Y sobre todo, si conocemos de la palabra de Dios, si sabemos de que Dios existe, si nosotros lo aceptamos, nosotros tenemos que enseñarle a otros, ¿sí? A aprender. Dice el comentario del hermano Juay en el capítulo 38 del Deseo a todas las gentes, que le dio una pasadita rápida. Dice ahí, tenían que aprender a hacer las cosas por sí solos. Claro, siempre con la ayuda de Dios. ¿Sí? Y nosotros tenemos que aprender esa parte. Que lo que ya aprendimos hasta el día de hoy, lo poquito o mucho que sepamos, tenemos que compartirlo con otros para que también ellos aprendan esa lección y podamos contar esas maravillas que a veces, decía la hermana el día de ayer, a veces nos quedamos con ellas y no somos capaces de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios quiera que nosotros aprendamos la lección, que al seguir escudriñando su palabra, al seguir estudiándola, podamos entender y comprender los alcances que la palabra de Dios tiene en nuestra vida, que no es tan solo para esta vida, sino el alcance mayor es que tengamos la vida eterna. Que Dios nos bendiga en esta mañana.